y extiendo un cordial saludo al equipo organizador de este evento, moderador, ponente que también están aquí presentes y el público en general. En especial a familiares y amigos que también me están acompañando en esta sesión del día de hoy. Disculpen por la premura del saludo, pero contamos, como bien dijo el profesor, con 14 minutos para esta exposición y pues el tiempo apremia. Así que vamos a lo que nos concierne el día de hoy. Lo que les voy a presentar, el tema que les quiero presentar se titula The Rule-Based Order and International Rule of Law, hacia la consolidación de una nueva arquitectura multipolar. Y lo que quiero tratar de hacer es ofrecer una visión politológica sobre este tema, tratando de adentrarlos en estos marcos analíticos que me permitan explicar esta arquitectura multipolar, tocar algunos puntos en torno a las evidencias que me permitan contrastar las afirmaciones que les estoy presentando y al final, como señala también Sartori, tener esta rigurosidad conceptual, porque les voy a presentar una serie de categorías que tienen que ser debidamente explicadas. Entonces, ¿cuál es la estructura que guía este trabajo? 3 preguntas. ¿Cómo se materializa este orden basado en reglas y qué factores explican su decadencia? 2. En alternancia, ¿cómo se materializa esta arquitectura multipolar y qué incentivos tienen sus actores para integrarse? Y tercero, me pregunto, ¿ambos órdenes, ambas instituciones son complementarias o estamos ante una inminente confrontación entre la una y la otra? Vamos a responder a estas cuestiones, pero no sin antes adentrarnos en algunos aspectos conceptuales que considero clave resaltar. Y cuando estaba entrando en este estudio acerca del orden internacional, tenía que encontrar aquello que subyace al orden, porque la propia teoría y el marco analítico nos permite o nos quiere decir que tenemos que explicar o describir no solo los hechos, sino aquello que subyace a los hechos. Y en ese punto, aquello que subyace al orden son las cuestiones de hegemonía. Y Javier Alcalde, en un artículo interesante, nos sugería que ante una posible investigación sobre estos temas, se sugiere colocar a la hegemonía como la variable independiente y al orden como la variable dependiente. Uno es un factor explicativo del otro. La variación en uno va a determinar el mantenimiento, el ascenso o el declive del otro. En este caso, ante un ascenso, disminución o una variación en la hegemonía, vamos a ver también consecuencias o resultados. ¿Y cómo se define esta hegemonía? Como la preeminencia plural. ¿Y plural en qué sentido? Político, económico, cultural, donde ejerce liderazgo un determinado Estado o un conjunto de Estados. Y esta hegemonía, a diferencia de la conquista, que es impuesta, la hegemonía es legitimada y es aceptada por un conjunto de Estados que van a interactuar a partir de ella. Mientras que el orden, como bien lo define Mersheimer, es este conjunto de normas, acuerdos, leyes que van a regular las interacciones entre los Estados. Y hasta aquí tenían las cuestiones de hegemonía y las cuestiones de orden. Pero hasta ahí estamos en este ámbito teórico. Pero en la práctica uno no ve que nace un orden y el día siguiente muere uno. O uno no ve un Estado que llega a sustentar la hegemonía y al día siguiente entra el declive. Entonces había que entender un lente que me permita explicar estas variaciones. Y ahí recurro al lente teórico que propone Mersheimer con el mecanismo estructural ofensivo y que me ubica en 2 condiciones: anarquía internacional y distribución de poder. Y para este trabajo tomo la distribución de poder porque nos ubica el autor en un contexto de competencia por el poder, que se traduce en ¿qué? Maximización de seguridad, garantizar la supervivencia del Estado y minimizar las amenazas. Y es aquí en este contexto donde encontramos ¿qué cosa? Ante el ascenso de una nueva potencia, potencias emergentes que van adquiriendo mayor poder económico, que lo traducen en poder militar y que a su vez empiezan a adquirir mayor influencia geopolítica, empieza a ser percibido como una amenaza para la potencia ya consolidada. En aras de tu seguridad, empiezas a ser percibido como una amenaza para la potencia ya consolidada. Dilema de seguridad. Con estas cuestiones básicas ya podemos entonces explicar un poco esta variación del orden basado en reglas. Orden basado en reglas que lo citan personajes principalmente de Occidente, destacados, y que el profesor Porter lo va a definir muy bien al señalar que es el conjunto de normas, acuerdos, leyes, tratados, producto o a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que es densamente institucionalizado. ¿Y cómo se materializa ello? Mediante un conjunto de instituciones, cada una en un ámbito de competencia específico y que van a interactuar y vincularse entre sí. En el ámbito de seguridad tenemos la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con el término de seguridad colectiva, que probablemente lo puedo explicar luego. En
el ámbito económico y financiero, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y si nos ubicamos en un ámbito regional específico, el Banco Asiático de Desarrollo, y así sucesivamente una serie de instituciones como pueden ver. Y en lugar de brindarles una lista de instituciones que conforman este orden basado en reglas, que no es la idea, lo que quiero llegar es que este orden se consolida o se fortalece mediante esas interacciones entre instituciones. Es un conjunto de instituciones que se van a vincular o van a trabajar en conjunto para formar o para consolidar un orden internacional. Y ahí la idea de lo que debe hacer ahora, y señalo como en la pregunta de la presentación les expliqué, ¿qué factores inciden entonces en este retroceso del orden basado en reglas? Y para resumirlo, tres crisis o tres cuestiones. Una crisis de autoridad, de funcionalidad y de legitimidad. Crisis de autoridad, que se asocia con este dilema de seguridad que cuando empiezas a adquirir cada vez mayor poder, mayores capacidades relativas y materiales como Estado, empiezas a ser percibido, sí, como una amenaza para la potencia de consolidar, pero otra clave es que también al adquirir mayor poder empiezas a querer incidir en la toma de decisiones. Ya no solamente quieres ser espectador de las normas, quieres ser también protagonista, y más aún cuando estas normas no están en claro beneficio o de cierta forma han terminado excluyéndote de ciertos acuerdos, y tú propiamente quieres no confrontar ello, no rebelarte, pero sí reformar ciertas leyes que están meramente establecidas. Crisis de funcionalidad, la pregunta compleja que muchas veces no tiene una respuesta. ¿Realmente estas instituciones están funcionando? Nos preguntamos las instituciones que hace un momento les presenté en el ámbito económico y financiero, ¿cumplen su objetivo? O si nos retomamos a la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, ¿realmente están cumpliendo a cabalidad el objetivo de preservar la paz o mantener la seguridad? ¿Qué hay de los conflictos, por ejemplo, los ucranianos que presentamos, o por qué es que cada vez se le hace más desafiante y no pueden responder ante este problema, o lo que acontece en Asia Occidental, y si no funciona o decimos que es ineficaz ante el conflicto ucraniano y ante lo que acontece en Asia Occidental, nos podremos preguntar, ¿funcionaría ante un posible o potencial conflicto por Taiwán o en el mar del sur de China Meridional? Y ahí la cuestión. Y una crisis finalmente de legitimidad, debido a esta instrumentalización que ciertos actores han percibido de un Estado o de un grupo de Estados, este orden basado en reglas responde a intereses particulares o intereses específicos. Cito ejemplos, uno tanto antiguo como pasó entre Estados Unidos y el tema de Irak en el 2003, pero actualmente esta legitimidad se ve en boga debido a este tema de las sanciones. Sanciones que justamente ha tenido que recibir Rusia por la agresión que ha cometido en Ucrania, pero también cuando se exige la misma serie de sanciones, por ejemplo, Israel, y los graves crímenes contra la humanidad que se están cometiendo, y que realmente no encuentran una respuesta hasta ahora. Entonces, en alternancia, ¿cómo se va edificando también o se va materializando esta arquitectura global multipolar? Reafirmo y hacemos el mismo ejercicio que con el orden basado en reglas, mediante un conjunto de instituciones, cada uno en su ámbito específico de acción, y que van nutriendo, van estableciendo la ruta mediante esas interacciones para consolidar esa arquitectura. Y de igual forma, por ejemplo, en el ámbito de seguridad, tenemos la Organización de Cooperación de Shanghái, que en lugar de ser una institución de seguridad colectiva, se asocia más a cuestiones de seguridad cooperativa, dos categorías distintas que tienen una forma específica de analizar este tema de la seguridad. En el ámbito económico, por ejemplo, y seguro lo hemos escuchado bastante estas últimas semanas, el tema de los BRICS, por la cumbre en Kazán que se acaba de dar hace un tiempo, y que luego podemos explicar un poco, porque aquí había traído unos gráficos para poder explicar tanto su proyección como la característica principal que nos ofrece el Banco Mundial, esta gráfica interesante en la que se muestra que 3 de los 4 países con mayor PBI en PPP, cuando hay una paridad de poder adquisitivo, 3 de estos 4 pertenecen al BRICS. ¿Eso nos dice algo? ¿No nos dice nada? Lo podemos analizar después. Y así sucesivamente con una serie de instituciones que, como vuelvo a repetir, nos evidencian o nos ponen en evidencia que el orden o la arquitectura multipolar se constituye mediante instituciones. No es, por ejemplo, solamente el ascenso de los BRICS lo que determina esta arquitectura multipolar. Y ya para ir acabando por cuestiones de tiempo, me gustaría cerrar con la última pregunta. Creo que no pasa, ya pasó la diapositiva. La última pregunta, y de cajón. ¿Son entonces instituciones complementarias, paralelas,
¿Se vinculan entre sí o estamos ante una inminente confrontación de estos órdenes que acabo de presentar? Y para ello recurro a dos categorías interesantes. Primero, la doctrina de la multipolaridad y segundo, lo que propone el profesor Li Qin, la hegemonía internacional. A la doctrina de la multipolaridad la podemos ubicar allá por el 1996, cuando el entonces ministro de Relaciones ruso señaló que la doctrina de la multipolaridad sería la guía para la política exterior rusa en los subsiguientes años. Y la doctrina de la multipolaridad propiamente se define o la podemos comprender como esta política o como esta aceptación de que la diversidad, tanto política como cultural, es la clave o es la base para la prosperidad y la prosperidad. Hasta ahí. ¿Y por qué rescato esta frase? Porque esto también lo podemos asociar con los BRICS. Porque los BRICS, de acuerdo a lo que se ha podido ir evidenciando, buscan institucionalizar una multipolaridad civilizacional. Que duda cabe que, si nos remontamos a Huntington, Samuel Huntington, en su famoso libro El choque de civilizaciones, qué curioso que en el caso de los BRICS veamos a 3 o hasta incluso 4 países o 4 estados que sean considerados como civilizaciones. Hablamos de la budista, confucianista, la cristiana ortodoxa, el islam, y cada uno con diferentes cosmovisiones de ver el mundo y sobre todo para este tema de comprender las relaciones internacionales. Y por su parte, la hegemonía interdependiente, que nos dice algo muy claro y que podemos aplicar a este tema. No hablamos de un choque o de una confrontación en carácter bélico entre ambos órdenes. No es que un orden, una arquitectura multipolar, se va a superponer a lo que ya se construyó en esencia. ¿Por qué? Porque del orden basado en reglas han habido un conjunto de instituciones y de estados que se han beneficiado de ello. Hay ciertos estados, y creo que el mejor ejemplo ha sido China, que ha sabido absorber las cuestiones de multilateralismo, de libre comercio, de los capitalismos con los cuales se ha beneficiado y con los cuales ahora es una de las, o quizás la primera potencia económica en PBI, en términos de PPP, paridad de poder. Entonces, bajo una lógica racional, no tendría por qué quizás destruirse o desechar todos aquellos logros alcanzados por el orden basado en reglas. Al contrario, se espera una alternancia, una complementación entre ambos órdenes, donde ya no haya aspectos universales o valores universales, donde estas relaciones sean menos rígidas y donde sean sistemas más abiertos y complementarios. Y es por eso que cierro esta ponencia con una frase interesante de Flo Hariri, en la que señala: el orden mundial emergente volverá a basarse en convenciones, esto es, el interés y las preocupaciones de cada Estado, en lugar de estar impulsados por convicciones. Esto es, una política única de valor universal que tenga que extrapolarse o que tenga que exportarse a los demás países y que si no se adaptan a ello tendrán que ser excluidos de este orden. Se aboga entonces por esta multipolaridad permita a las demás civilizaciones poder plasmar esta forma en cómo ellos perciben el mundo y las relaciones internacionales. Muchas gracias por tu atención y conmigo pues ha sido hasta aquí. Gracias.